Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios los bendiga por su amor y benevolencia. Estamos hoy aquí para poder buscar agradar a Dios por medio de la transmisión de la palabra o ministración de la palabra, pero también asimismo con el oír su palabra para llevarla por obra, para alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es un bello y precioso honor estar aquí con ustedes y que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo nos ayude para poder transmitir la palabra como Él anhele, desee y también para poder recibirla de la misma manera. Así que vamos a orar para dar inicio al tema de hoy que tenemos, hemos estado hablando relacionado a la preparación previo al aprendizaje, como lo dice Esdras 7:10, que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces vimos de que previo al aprendizaje había una preparación, o también la palabra que puede usarse es disposición, que involucra tanto la determinación de la ejecución de algo como también la organización para que eso se lleve a cabo. Aunque estamos también usando la palabra preparando más que disponer. Pero es parte de esto. En este caso ya hemos hablado de la preparación del espíritu. También hemos estado hablando la semana pasada de la preparación del alma. Hoy continuaremos en parte en ello, porque la vez pasada tomamos lo que decía el apóstol Pedro: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y además lo que hablaba de Efesios, también cuando decía acerca de los deseos de la carne, la voluntad y los pensamientos de la carne, haciendo referencia a tres cosas que nosotros debemos dedicar a Dios o preparar a Dios en nuestro ser, ¿verdad? Nuestra alma. En este caso hablaremos de persistencia por varios aspectos. Entre uno de ellos, que el enemigo atacará para que nosotros no continuemos. Y entre ello va a haber cuestiones del alma, como frustraciones, como decepciones y otro tipo de casos, por lo cual hay que preparar al alma para que si se van a presentar, sepamos también cómo lidiar con ello. Y vamos a ver unos ejemplos. Entonces vamos a orar para entregarlo. Ya oramos, ¿no? Vamos a orar. No, perdón, creo que ya oramos. No me recuerdo si ya oramos, perdón. Y voy a volver a orar para reafirmar esto porque no me recuerdo. Pero Dios los bendiga y vamos a orar, vamos a reafirmar en oración todo lo que estamos preparando. Padre bendito, en el nombre de Jesús te agradecemos, amigo nuestro, por tu favor y tu integridad hacia nosotros. Te entregamos nuestro corazón y alma y ayúdanos para poder regocijarnos en tu verdad y piedad. Entregamos este tiempo y este espacio para alabanza de tu gracia. Permítanos ser fieles y dedicados a ti y ayúdanos a preparar nuestro corazón para la integridad de tus palabras y atesorarlas y amarlas como tú lo requieres. A ti la gloria, la honra, honor, poder y alabanza. Declaramos, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y nosotros a nosotros mismos, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, el amado. Amén. Muy bien, entonces como mencionábamos, tenemos este tema que le colocamos de esta manera: preparar nuestra alma para persistir en el aprendizaje de la doctrina. Como ya hemos resaltado, esto viene basado en una línea de temas con base a lo que es imitando también a Timoteo, que lo hemos tomado de 1 Corintios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice: imitadme a mí así como yo imito a Cristo, y por esta razón os envío a Timoteo para que conozcáis mis procederes en el Evangelio. Entonces, como Timoteo era igual que Pablo prácticamente en la manera de predicar, enseñar y otros temas, por lo tanto él les envía a Timoteo para que al ver a Timoteo sepan cómo es Pablo. Y obviamente al ver a Pablo también es a ver a Cristo, es decir que Timoteo reflejaba a Cristo, tal vez no de la misma manera que el apóstol Pablo, en sentido de también de, como lo hemos mencionado, tal vez en el sentido apostólico, ¿verdad? Sino que ya hemos visto a Timoteo como un colaborador, como un discípulo, como el hijo de alguien, etcétera, cosa que tal vez no lo podemos ver del todo en Pablo. Pero a lo que íbamos es de que a Timoteo lo envían a la iglesia de Éfeso para que corrija lo que está equívoco, por causa de que se han venido personas a introducir falsas enseñanzas, o lo que la Biblia menciona como diferentes doctrinas. Y a causa de estas diferentes doctrinas es enviado Timoteo, pero obviamente Timoteo es enviado porque él sabe bien la doctrina. Y también ha dado un buen testimonio delante de Pablo y delante de las demás personas, por lo cual lo pueden usar o lo pueden ser como un vaso útil para llevar la enseñanza al pueblo del Señor y corregir lo que está torcido. Y esto nos enseña dos cosas, como lo resaltamos. Uno, de que obviamente Dios, confiando en Timoteo, por lo tanto dispone el corazón de Pablo para que lo envíen.
Y eso nos habla que nosotros debemos aprender bien la doctrina, no necesariamente solo para ser enviados, porque puede ser que Dios nos confíe, no es necesariamente que uno vaya a arreglar la congregación, sino que puede ser de que uno pueda hablar con otras personas y exponerles más exactamente el camino, como lo que sucede con Priscila y Aquila, cuando van a hablarle a Apolos, y Apolos comienza a obtener de mejor manera la doctrina, y él pues ya es bautizado con el Espíritu Santo y con respecto a la fe de la resurrección. Pero en otros escenarios también puede ser un punto personal como Felipe y el etíope, donde se sabía bien la doctrina y se transmitía a una persona propia. Y en el caso de Timoteo, pues ya una persona que va a cargo a corregir todo lo respectivo a una congregación como tal. Pero por otro lado también, si hay personas que tienen una falsa doctrina y quieren introducirlas hacia nosotros, nosotros podríamos defender nuestra doctrina y permanecer en ella, ya que vemos claramente que la iglesia de Éfeso se introdujeron falsas doctrinas. ¿Por qué? Posiblemente porque ellos no habían tenido bien establecido lo que era la doctrina verdadera. Por lo tanto, los engañaron y ya estaban con diferentes enseñanzas. Entonces, tiene que entrar Timoteo ya a hacer esas situaciones, ¿verdad? Por consecuencia, hablamos, basado en esos dos sentidos, la importancia de aprender la doctrina. Y por eso la serie de temas que hemos tenido, que ya hemos tocado como 14 temas con relación a la doctrina. Y en este caso, como el punto de partida es conocer bien la doctrina, lo que hemos hablado de Lucas, que también lo vamos a repasar. Por lo tanto, hablamos de que Lucas le pareció bien investigar diligentemente de las cosas de su origen y dárselas en orden a Teófilo para que conociera bien la verdad. ¿En qué sentido? De que nosotros debemos conocer bien la doctrina. Por consecuencia, ahí basamos en tocar a Esdras, que Esdras dice que Esdras dispuso su corazón o preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, que sería un aprendizaje, cumplirla o practicarla, y por último enseñarla. Por consecuencia, por esa razón, vamos sobre ese punto de prepararnos. Por eso hablamos de la preparación del espíritu, o espiritualmente prepararnos en nuestra alma y en este caso preparándonos para persistir. Entonces, veamos acá en los versículos que hemos venido hablando, porque no los vamos a dejar del todo de mencionar, porque son parte importante de lo que hemos venido hablando con relación a la doctrina. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26. Porque cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Muy bien, entonces este es el versículo que hemos estado tomando por las palabras de Jesús, que Jesús claramente habla de que necesitamos prácticamente oír su palabra y también debemos hacer su palabra, que es aquel que está fundamentado sobre la roca, el que escucha su palabra y el que hace su palabra. Y igualmente, cuando Jesús menciona en el otro versículo que aquel que oye su palabra pero no la pone en práctica o no la pone en obra, es una persona imprudente. Pero también cuando aquí habla de oír, es que Jesús está enseñando está trasladando sus enseñanzas para que las aprendan y por lo tanto para que las pongan en práctica. Por lo cual, en este sentido, pues ya hemos hablado de que es leer la palabra, no solo oír predicaciones, oír la palabra, leer la palabra, escudriñar o meditar o algunas otras situaciones. ¿Para qué? Para que eso nos lleve a poner en práctica. Y ese es el punto principal. Pero, obviamente, si nosotros no aprendemos bien o no conocemos bien, no vamos a poder aplicarlo bien. Y ahí es donde hemos centrado el punto con relación a Lucas. Vamos a leer Lucas del capítulo 1, del 1 al 4, versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces vemos aquí cómo Lucas hace referencia a que ya les han sido enseñadas cosas a ellos.
o a él, pero que no necesariamente porque nos las hayan enseñado, nosotros estamos o sabemos bien la verdad. Perdón, entonces, como mencionaba, nos puede estar dando a nosotros diferentes tipos de enseñanzas, pero no significa que por eso las estemos conociendo bien. Y en ciertas maneras, a veces cuando nos predican, nos están predicando un tema que puede ser de 1 hora, media hora, inclusive de 15 minutos, pero no necesariamente está la especificación completa. Entonces, por eso en este caso, Lucas, que ya ha recibido diferentes enseñanzas, lo que busca es colocarlas en un orden y también diligentemente desde su origen para poder llevarlas a transmitir de una manera más precisa y correcta. ¿Para qué? Para que se puedan llevar a cabo de una manera más precisa y correcta. Entonces aquí entra el versículo, lo que mencionamos en el versículo 4, para que conozcas bien la verdad. Entonces nosotros, es cierto que hemos recibido enseñanzas de diferentes tipos como el bautismo, la llenura con el Espíritu Santo, la salvación, la fe de obras muertas, los juicios, etcétera, que hemos escuchado predicaciones, hemos escuchado enseñanzas, pero no necesariamente significa que las conozcamos bien. Sabemos inclusive que existen, inclusive podríamos hablar de ellas, pero no necesariamente las conocemos bien o los diferentes casos a las diferentes aplicaciones. Por consecuencia, es la disposición nuestra como individuos, como personas, no necesariamente que alguien más me enseñe, sino que yo busque el aprendizaje sobre esas cosas. Y por eso mencionamos aquí estas 4, ¿verdad? Conocer bien, habla aquí investigar, diligencia, origen y orden. Eso lo veremos más a detalle después, pero por esa razón ya mencionamos también aquí en Hechos capítulo 1:1 de cómo el escritor traslada esto como el tratado o el primer tratado Teófilo de lo que escribió Lucas, y por qué mencionamos de que aunque por ejemplo en traducciones más actuales podemos ver que aquí dice narración o relato, o alguna otra traducción que puede ser la Biblia de las Américas, textual, algunas otras, y tal vez no aparece tratado, pero la palabra original aquí es la palabra logos. Entonces, ¿qué nos dice eso? O por qué la persona lo tradujo y por lo que él lo he venido explicando, es porque el tratado habla de algo profundo, algo detallado y algo sistemático, que es lo que menciona también Lucas, ¿verdad? Que habla de algo profundo, detallado y sistemático. Cuando se habla de sistemático, estamos hablando de orden. Entonces, cuando hablamos de algo profundo, podemos también lo que hizo Lucas de buscar las cosas desde su origen. Y detallado porque vemos claramente que él se tomó la diligencia de dedicación para poner los detalles específicos, tanto en el orden y otras cosas que tal vez no se ven en los otros evangelios. Entonces, basado en esto, por eso fue que colocamos de que aunque la palabra es logos en el griego y que en otros lugares puede ser narración o relato, y aquí menciona en tratado, es por eso, por lo que menciona ya lo que señala Lucas en el 1 al 4, ¿verdad? Lo que iba es que es eso, que nosotros deberíamos conocer la doctrina de una forma profunda, una forma detallada y también una forma sistemática, es decir, en orden. Entonces, por lo cual entramos a ver el versículo de Esdras 7:10, que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces aquí habla de que inquirir, ya lo mencionamos, esto nos puede hacer una referencia de aprender, cumplir en el hecho de practicar o hacerla, y por consecuencia llegamos después a poder enseñar. Esto nos puede hablar de transmitir, ministrar, predicar, exhortar, corregir, etc. Entonces, esas son esencias de lo que hemos hablado en su momento que nosotros podemos tomar. Inquirir como un aprendizaje, cumplir como una práctica y enseñar o ministrar o las diferentes manifestaciones que lo vimos en su momento. Pero previo a poder aprender, habla de la preparación. En este caso, Esdras preparó su corazón, menciona. Pero ya lo vimos de una manera general, de que la palabra aquí es disposición. Disposición. Que cuando hablamos de disposición, ya mencionamos que es la palabra mejor o más completa en esta parte por las situaciones que se manejan en el hebreo. Pero hacer referencia a disponer, que es mucho más amplio que preparar, porque disponer involucra la determinación, involucra también la organización y hacer que todo se lleve a cabo. En su momento hablamos de que la palabra que se usa aquí para preparar, aunque es el verbo kun, está en la forma jifil, si no estoy mal, que hace referencia a, si lo ponemos en una traducción textual,
Es como Esdras causó que su corazón se preparara. Entonces, en este caso, por esa razón hemos estado enfocándonos en la preparación. Y conforme a la preparación, hemos estado tocando, en este caso, Primera Tesalonicenses 5:23, porque hemos hablado acerca de una preparación integral, ¿verdad? Cuando hablamos integrales de que nosotros somos seres con espíritu, con alma y con cuerpo. Y por esa razón citamos este caso de Tesalonicenses porque dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, dando a entender una forma de prepararnos por medio de la santificación para la venida de Cristo. Entonces aquí nos está hablando este versículo de preparación, aunque no usa la palabra preparación, pero lo está mencionando y habla acerca del espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces esto es una disposición, esto es una preparación. Entonces en este caso ya hablamos del espíritu y hablamos en parte la semana pasada del cuerpo, cuando hablamos de lo que correspondería a los deseos. En este caso era los deseos, la voluntad y el pensamiento. Muy bien, pero en este caso el día de hoy vamos siempre a tocar la parte del alma, pero basado en otra situación que es prácticamente persistir. Vamos a ver este versículo que es Hechos 6:4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esto es bien importante porque habla de persistir, es decir, ser constantes, es decir, permanecer continuamente en la labor de la oración y el ministerio de la palabra. Ya hablamos, o por lo menos lo he resaltado yo brevemente, acerca del ministerio de la palabra con respecto a Esdras. Es decir, que el versículo de Esdras 7:10 que hemos leído nosotros, yo lo considero personalmente para mí, Esdras 7:10 es el ministerio de la palabra. Lo he mencionado por el hecho de que cuando hablamos de ministerio, para mí personalmente, según lo que yo he entendido en la palabra, hace referencia no solo a la predicación, sino a la preparación y a la comunión para dar esa ministración. Por eso hablaba de lo de Esdras, que decía, Esdras preparó su corazón para inquirir, aprendizaje, para cumplir o llevar a la práctica y para enseñar. Pero que a veces las personas lo que hacen es solo leer un tema para enseñarlo, pero sin ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso para mí, Esdras 7:10 representa el ministerio de la palabra. Entonces, obviamente, como dentro del ministerio está lo que es el aprender. Entonces, uno tiene que persistir en el aprendizaje del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué menciono también el ministerio con respecto al aprendizaje? Porque en este caso, aquí también se menciona la oración. Uno de los ejemplos es Pedro, ¿verdad? Porque en Hechos capítulo 10, en el capítulo se menciona cómo Pedro estaba en la azotea y estaba orando, y durante la oración tuvo un éxtasis y viene Dios y le da una revelación, es decir, le da una enseñanza acerca que el Dios había purificado todas las cosas por medio de una visión. Entonces, cuando él recibe en la oración, dentro de la oración recibe la enseñanza, es decir, que él aprende, el apóstol Pedro, durante la oración, es decir, que se le está enseñando a Pedro acerca de algo. Luego es llamado para que él vaya a predicarle a una persona llamada Cornelio y a los que conocía. Cuando Pedro llega, él se da cuenta que es una persona gentil y de que Dios estaba dispuesto para brindar la administración del don del Espíritu Santo y del Evangelio también a los gentiles. Por consecuencia, vimos que él comienza a enseñar la palabra. Entonces vemos en este caso, por eso mencionaba la oración y ministerio de la palabra, pero obviamente hablamos de persistir, de dar continuidad, de no permitir que nos estorben o que nos detengan. Y obviamente una de las cosas que va a salir afectada con las situaciones va a ser nuestra propia alma. Y vamos a poner un ejemplo aquí siempre en el contexto de Hechos 6, pero también vamos a ver otros ejemplos. Y vamos a ver aquí este caso de Hechos 1-7, dice de la siguiente manera, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, ahora, ¿por qué coloqué este pasaje? Porque va relacionado a lo que mencionamos ahorita de la persistir en el versículo 4. Ahora, ¿por qué se dio este suceso? Por el primer punto del versículo 1, de que dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí hay un punto principal del cual quiero hablar, porque la semana pasada hablamos de prepararnos para sujetarnos bajo los deseos de Dios, o en el deseo de la leche espiritual no adulterada, la voluntad de Dios y los pensamientos de Cristo. Pero obviamente nosotros nos podemos dar en el sentido de comenzar a aprender la palabra y un montón de situaciones. Pero ¿qué sucede? Va a haber acontecimientos que van a venir, que van a buscar detenernos. Ya mencioné cuando hablamos acerca de prepararnos espiritualmente, hablamos de que el enemigo puede levantar cosas espirituales, como en el caso cuando Jesús va a Gadara, levanta una tormenta para que Jesús no llegue al Gadareno. Pero esas eran entidades espirituales que estaban levantándose en contra para que no llegara. ¿Y por qué mencionamos eso? Porque decía: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, Jesús se iba a dar a conocer al Gadareno y lo iba a liberar. Entonces nosotros buscamos conocer la palabra para ser libres. Entonces el enemigo va a buscar detenernos a nosotros, y una de las cosas que el enemigo va a hacer, no solo va a procurar con entidades espirituales y otro tipo de cosas que lo vimos en su momento, sino que también va a buscar afectar nuestra alma para que nuestra alma ya no desee o ya no quiera o no busque sujetarse a Dios. Y por lo tanto aquí vemos el primer caso, porque una de las cosas que se menciona aquí es de que comenzaron a murmurar. ¿Murmurar contra quiénes? Contra los hebreos, es decir, contra los apóstoles. Comenzaron a decir: sí, mira, que ellos no hacen bien las cosas, que tal vez son unos ladrones, que ese tipo de cosas. Y el problema está que a veces ese tipo de acusaciones comienzan a dañar nuestra alma. Aunque a veces nosotros pensemos y digamos: no, es que se van a levantar murmuración. Y a veces nosotros decimos: sí, es que la palabra dice. Pero a veces no es tan así como nosotros lo hablamos o lo planteamos. Y a veces también nos duele que le puedan levantar murmuración contra nosotros. A veces al principio no le ponemos atención, porque me ha pasado. Uno a veces lee la Biblia y dice: sí, es que no me levantarán acusación, o que sí, es que la palabra dice tal cosa, y uno va ahí con todo el ánimo. El problema está cuando, inclusive, por así decirlo, aquellas personas que nos pueden querer a nosotros, o que nos dijeron en su momento que nos querían, pueden venir a murmurar o afectarnos a nosotros, y eso lo va a resentir nuestra alma. Y una de las cosas que podría mencionar, y que también lo vamos a ver, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo dejé de asistir a una congregación y fui a otra, por así llamarlo, y cuando yo llegué a la congregación a visitar, yo busqué saludar con alegría, por así decirlo, a uno de las personas de esa congregación que yo conocía. Inclusive por muchos tiempos estuve sentado a comer con él, y lo primero que la persona me dice es: ¿y vos qué? Del mundo venís, me dijo la persona, y lo dijo así como una forma despectiva. Y yo me puse a pensar: bueno, pero ¿por qué es que no se alegró de verme? O decirme: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Contame.
sino que lo primero es decir, vos que venís del mundo y con una situación despectiva. Entonces, ¿qué sucede? Esas cosas pueden afectar al alma de la persona si la persona a veces no está bien cimentada y preparado su alma, ¿verdad? Entonces, en ese momento, en parte yo me molesté un poco, pero dije, bueno, ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pasa que hay personas que son un poquito más sensibles en esos aspectos y algunas personas podría, bueno, ya no va a estar aquí en esta iglesia y se va para otro lado, ¿verdad? Entonces, y en este caso en particular, yo no necesariamente venía del mundo, yo seguía continuando en los caminos del Señor, únicamente que dejó de asistir a esa congregación. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuestiones como esa, la gente puede murmurar de nosotros, que nosotros los robamos o que nosotros somos, algunas personas pueden tachar a otros de homosexuales o pueden decir, no, es que ese hermano es esto y lo otro. Y comienzan a levantarse murmuraciones, no necesariamente de personas desconocidas, que a veces cuando son personas desconocidas puede ser que ni le pongamos ni atención, pero pueden levantarse de personas que pueden ser conocidos nuestros, que sería algo muy diferente, que inclusive lo señala David y dice, y que no fue alguien, sino que fuiste tú, un íntimo mío, menciona el libro de los Salmos, cuando lo menciona David. Creo que voy a ver si lo logro leer acá, que él menciona esa parte íntimo, o sea, Salmos, solo que encuentre este versículo que, vamos a ver, aquí está, versículo Salmo 26:2 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos. Pero creo que no era este. Perdón, quiero encontrarlo, pero íntimo. Aquí está, es el 53, Salmo 55:13, vamos a ver. Salmo 55. Vamos a ver acá. Ahí está. Ok, vamos. Versículo 12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte le sorprenda, descienda vivos al Señor, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Entonces vemos aquí, en este caso, que David menciona que no era una persona desconocida que murmuró, no era una persona conocida, tal vez el que altercó contra él, sino que era alguien conocido, y era alguien que ya tenía una relación con él. Entonces, ¿qué sucede? A veces nosotros cuando aprendemos de cosas de Dios y venimos en el camino de Cristo, se pueden levantar murmuraciones de la misma congregación, de las mismas personas que hemos estado cercanas, y eso nos puede llegar a doler. Y por esa razón inclusive hay muchas personas que han dejado el camino de Dios y se han entregado prácticamente a otras cuestiones que no son propias del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dañaron y les dañaron su alma. Me explico, porque los prácticamente pudieron haber murmurado o hacer otro tipo de señalamientos contra ellos. Y esto, obviamente, el enemigo se va a levantar para usar a cualquier tipo de personas para dañarnos. Y eso va a afectar nuestra alma. Por consecuencia, muchas personas se apartan del camino de Dios y dejan de aprender lo que corresponde a Dios. Aunque ahorita estoy tomando un punto, voy a hablar de otros también, no solo de ese. Pero menciona aquí, dice, de que las viudas que aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice, entonces aquí menciona que aquí hay un problema, ¿verdad? O sea, que hay una presentación de murmuración en contra de alguien. Vuelvo a repetir, pueden señalarnos a nosotros o murmurar en contra de nosotros de cualquier otro tipo de cosas. No solamente de uno. Aquí estamos tomando el ejemplo de la murmuración, ¿verdad? Pero que esas situaciones pueden dañar nuestra alma, como lo vimos en el caso de David. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces aquí habla de la justicia, ¿verdad? Nos habla de que no es justo que nosotros nos apartemos de seguir continuando el aprendizaje de la doctrina por causa de esas murmuraciones. Lo justo es continuar a pesar de que murmuren, a pesar que nos afecte, a pesar de muchas cosas, continuar porque eso es lo justo. Persistir en la palabra del Señor.
pero necesitamos resolver el problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema va a llegar a nuestra alma. Y aunque tal vez ahorita no ha llegado, porque realmente no sé si los que me escuchan ya tienen un problema como este, o puede ser que están comenzando a aprender y tal vez no han vivido ningún acontecimiento del problema, puede ser que venga porque el enemigo los quiere detener. En este caso, en el versículo 1 muestra de que hubo un crecimiento, creciera el número. Es decir, que a veces el enemigo no nos va a atacar cuando estamos comenzando. Puede ser que nos ataque cuando ya estamos crecidos. En este caso, hablando del crecimiento numérico, ¿verdad? Entonces, crecemos y se presentan problemas que el enemigo va a decir, bueno, esta persona está aprendiendo, está continuando, vamos a detenerlo. Y una de las formas de detenerlo es dañando el alma de la persona para que deje de buscar el camino del Señor. Entonces vemos aquí de que nosotros tenemos que entender que no es justo dejar el camino del aprendizaje de la palabra y por lo tanto tenemos que buscar resolver el problema que puede venir o que tenemos y nuestra alma está siendo afectada. Entonces, por consecuencia, aquí menciona buscad pues hermanos de entre vosotros. Entonces aquí nos habla de buscar algo que nos ayude a que si se presenta el problema, saber cómo tratarlo. O si ya tenemos el problema, saber cómo tratarlo. No necesariamente huir del problema o ignorar el problema, sino solucionar el problema. Y la misma palabra nos va a dar varias cosas y por eso estoy tomando aquí los ejemplos generales, ¿verdad? Y nosotros persistiremos, es decir, vamos a solucionar esto para poder continuar con el aprendizaje de la palabra. ¿Por qué? Porque ahorita tal vez no lo hacemos y si tal vez lo estamos haciendo, tal vez no se nos ha presentado problemas. Y nosotros persistiremos en la oración y ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe, el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, procedente de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Entonces vimos de que ellos prácticamente solucionaron el problema. Pero cuando se soluciona, aquí habla de lo primero que se vuelve a resaltar es acerca del crecimiento. En el versículo 1 el problema se dio por crecer y aquí se habla de seguir creciendo. Alguien dirá es que hermano no del todo está hablando de mi crecimiento personal, pero claramente estoy mencionando de que el enemigo a nosotros al crecer en el aprendizaje y el cumplimiento va a venir a estorbar nuestro crecimiento. En este caso, el crecimiento de la iglesia se estaba dando y el enemigo buscó quitarlo a través de la murmuración, cosa que puede dañar o afectar a nuestra alma y nosotros decir ya no voy a seguir en el evangelio, ya no voy a seguir aprendiendo porque la gente no valora o porque la gente esto, porque la gente lo otro o por otra cuestión que vamos a también tratar en su momento. Dice, entonces cuando se soluciona el problema que puede afectar a nuestra alma, va a ayudarnos a poder seguir creciendo en la palabra del Señor. También va a haber un crecimiento como discípulo y también voy a ser yo obediente. Es decir, que va a haber beneficios a mi vida de saber si yo continúo, cuáles son esos beneficios de continuar, que no necesariamente van a ser las guerras, sino que también en la comunión, en el amor y en otras cosas delante de Dios. Eso es lo que quiero resaltar con este pasaje. Y por lo tanto, esto nos va a ayudar a nosotros muy conscientemente de por qué continuar, a pesar que nos murmuren, a pesar que nos puedan odiar o a pesar que se levanten indiferentes tipos de cosas que pueden afectar nuestra alma, para poder continuar porque hay un beneficio mayor. Y al final también voy a dar un par de citas para esto. Ahora, voy a tocar ahorita esta parte también de Lucas capítulo 22, 54 al 63, también relacionado a Pedro, porque mencionaba claramente de que el enemigo puede levantar cosas para que nos afecten, o por así decirlo, el enemigo va a explotar cosas que nosotros tenemos para que nosotros nos sigamos. Y ahí vamos a leer este pasaje para entender a qué me refiero con lo que digo. Lucas 22, 54 al 62, versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. 57. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. 59. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. 60.
Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. 61. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 62. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces aquí vemos que había una amargura. ¿En qué? En su alma. ¿Por qué se amargó Pedro? Porque Pedro falló. Es decir, él ya recordemos de que él venía constantemente aprendiendo del maestro, es decir, Jesús, y él quería ser fiel a la palabra de Jesús o al seguir los caminos de Cristo, y él quería ser constante en eso. Por eso cuando Jesús anuncia su muerte, que prácticamente el versículo 54 habla cuando lo capturan, él menciona claramente, dice, de que mi vida daré por ti. Es decir, que yo por causa de tu palabra, por causa de todo esto, yo voy a mi vida dar por ti. Pero lastimosamente Jesús le dice, pero Jesús le dice a él de que lo va a negar 3 veces. Cuando cante, que el gallo va a cantar y que lo va a negar 3 veces. Entonces, Pedro tal vez no lo considera o no lo vio, pero vemos aquí claramente que él se da cuenta, él falla, como se lo habían dicho, y él comienza a llorar amargamente. Coloqué este pasaje porque no en los otros pasajes se menciona una exposición de los sentimientos, por así decirlo, o del dolor que pudo haber sentido Pedro a la hora de querer seguir a Cristo, pero fallarle. Y por eso mencionaba el caso de nuestra alma, porque Pedro, después de esta situación, él prácticamente entra, por así decirlo, en una apostasía. En apostasía porque cuando después lo encuentra Jesús, lo encuentra otra vez en la pesca. Es decir, no necesariamente encuentra a Pedro predicando o encuentra a Pedro enseñándole a otros, sino que encuentra a Pedro otra vez de donde lo sacaron, que antes era pescador y que ahora lo encuentran otra vez pescando. Entonces, en este caso vemos de que él tuvo un dolor por causa de fallar. Esto que nos muestra o nos enseña de que a veces nosotros cuando comenzamos en el aprendizaje del Señor, queremos aprender, queremos llevarlo a práctica, pero cometemos errores que comienzan a afectarnos a nosotros. Y aunque aquí dice que Pedro lloró amargamente por causa de haber negado a Jesús, pero a veces en nosotros pueden venir varias cosas. Entre una de ellas es la acusación. ¿Cómo hacía acusación? De que uno viene y comete un error y el enemigo dice, sí, ya viste para qué estudias, que no servís para nada, que volviste a fallar, mira que si volvés a leer la Biblia vas a seguir fallando. Entonces el enemigo va a utilizar la acusación para afectarlos, porque inclusive también pasa que a veces cuando uno aprende la palabra en ciertas cosas y uno a veces por querer ponerla en práctica puede fallar. Por ejemplo, hagamos de cuenta el versículo que dice que tus palabras sean sazonadas con sal. Es decir, a veces uno puede ser muy cuando uno habla con alguien, puede ser muy rígido y puede ser muy duro al hablar, por lo cual puede dañar a otra persona en el alma de la persona. Y el viene Dios lo puede corregir a uno, le puede mostrar ese versículo, dice que tus palabras sean sazonadas con sal, en el sentido de que uno use las mejores palabras para poder hablar con alguien, para que esa persona no se sienta mal cuando uno le hable, que sí, puede ser verdad lo que uno está hablando, pero no es la manera adecuada de hablarla o de decir las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo, que sean tus palabras sazonadas con sal. Entonces, ¿qué pasa? Uno sinceramente quiere aprender. Cuando vuelve a hablar uno con una persona o otra, uno viene y de repente se le olvidó lo que uno venía estudiando de que las palabras sean sazonadas con sal, y uno vuelve a hablar de una manera pesada o tal vez no tan pesada, y uno se da cuenta que la persona tal vez uno lo puso triste o le afectó, se enojó, etcétera, pero uno no sabe que no es necesariamente por la palabra, sino porque uno tuvo una mala actitud. Entonces a veces en ese momento uno se siente como mal porque uno no aprendió bien la doctrina o falló otra vez, etcétera. Entonces el enemigo lo que busca es acusar para que nos apartemos del camino o ya no continuemos aprendiendo de la enseñanza, porque nos dice, mira, ¿para qué vas a aprender si vas a volver a fallar? ¿De qué te sirve que estés estudiando tanto? ¿De qué te sirve que te estés yendo a la iglesia si estás volviendo a fallar? Entonces el enemigo está acusándonos, y entre esa acusación también vienen otras situaciones como lo que podría ser la decepción, ¿verdad? Que uno sentirse decepcionado y decir, sí tiene razón, ¿verdad? ¿Para qué estoy leyendo tanto que me estoy esforzando y volviendo a caer, volviendo a pecar, volviendo
a otra vez las mismas cosas. Me enseñan y no puedo cumplir la palabra, ¿verdad? Entonces hay una acusación, hay decepción, hay tristeza. Y el enemigo prácticamente, por así decirlo, explota ese error, o como en la tecnología se menciona, se explotan esa vulnerabilidad o ese bug, y constantemente está señalándolo o haciéndolo que uno se sienta mal, ¿verdad? Entonces, eso a veces puede procurar que nosotros no sigamos aprendiendo de la palabra verdad, porque alguien dice, ¿para qué lo voy a hacer? ¿O por qué voy a aprender si igual estoy fallando? O en otros casos se da también de que hay personas que cuando entran a leer la Biblia y no la entienden, se frustran porque no logran entender la Biblia y dicen, ¿para qué voy a seguir leyendo si no entiendo esto? Porque ellos se sienten frustrados, tal vez impotentes o otro tipo de palabras cuando se están enfrentando, por así decirlo, o allegando al aprendizaje de la palabra. Y esa misma cosa el enemigo le puede decir, si es que tú sos un tonto, no puedes leer esto, no lo entiendes, etcétera. Y ellos dirán, no, es que ya no lo voy a hacer porque ¿para qué? Entonces dejan la Biblia tirada y ellos siguen su propia vida y a veces también pues solo escuchan predicaciones. Entonces vemos cómo el enemigo puede quitarle a la persona la disposición que ya tenía un principio de querer aprender, de lo que hablamos la semana pasada, y por lo tanto a la hora de querer continuar o querer avanzar, cuando la persona se encuentra con estas dificultades, que inclusive el enemigo va a explotar para que uno no lo siga haciendo, entonces nosotros lo que hacemos es dar un paso atrás. Es decir, ya no quiero hacerlo porque fallé, ya no quiero hacerlo porque no lo entiendo, ya no quiero hacerlo porque me confundí, y en una serie de situaciones de lo cual hay una falla. Inclusive uno a veces se duele sobre ello, ¿verdad? Em, y pueden haber otra serie de cosas, ¿verdad? Porque hagamos de cuenta, yo hace años, cuando yo comencé en el Evangelio y yo estaba comenzando a leer la Biblia y todo, yo en este caso vendía con mi padre en el mercado. Entonces nosotros regularmente nos sentábamos en las ventas, nosotros vendíamos pantalón de lona y algunas otras cuestiones de productos. Entonces nosotros nos sentábamos a esperar a las personas que llegaran, el cliente en el mercado, para poder atenderlos. Pero entre uno de ellos había una persona que también vendía, pero por alguna razón él se enteró que yo era creyente, y el punto está que llegó conmigo y me comenzó a hacer preguntas no para él conocer de Cristo, sino realmente para molestarme, en el sentido de que hacerme saber de que yo no sabía nada de la Biblia, ¿verdad? Y obviamente para decirme de que mi Dios no existía y otro tipo de cosas. Y me hizo preguntas acerca de Caín, Abel y un montón de situaciones así como preguntas rebuscadas. Y yo lastimosamente, como iba comenzando, hay cosas que yo no sabía, y no le podía necesariamente rebatir a la persona porque yo no sabía cómo responder, porque iba comenzando en el Evangelio y tampoco era que leyera la Biblia mucho, ¿verdad? Por lo tanto, él lo hizo por molestar, y y realmente sí me molesté y me frustré. Sinceramente me sentí frustrado, decepcionado de no saber cómo hablar con la persona, cómo responderle. Aparte que mi carácter también no era como alguna persona que le puede decir, mire, si me va a hablar y se va a poner en esa actitud, mejor hablemos de otra cosa, ¿verdad? Actualmente tal vez lo podría hacer por el carácter que Dios ya ha formado en mí. Si viene alguien a hablarme así, le decía, mira, pues vos no querés saber de Jesús, querés nada más molestar, mejor anda a molestar a otro. En ese tiempo yo no era así, era un poquito más reservado en muchas cosas. Entonces yo me sentí muy mal, y claramente después llegó mi papá y me reveló relevó mi hermano, perdón. Y lo primero que fue a hacer es buscar la iglesia más cercana. Entonces fue a buscar la iglesia más cercana, y lo primero que hice fue hacerlas de Pedro, llorar amargamente en la iglesia, porque no sabía qué hacer. Y a veces cuando uno está en esa posición entra así como que, bueno, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué aprender si me van a estar enfrentando gente como esa? O algunas otras cosas que el enemigo puede colocarle a uno. Y otra serie de experiencias que uno puede tener en el camino, toparse con otras personas que le pueden decir que uno que no está bien en la doctrina, etcétera. Hay una serie de cosas que uno se topa con personas que inclusive no están dispuestas a oírlo a uno, o a corregirlo de buena manera, sino que a criticarlo, juzgarlo. Y uno se pone a pensar, pero ¿para qué voy a seguir aprendiendo si yo podría ser como él después? En el sentido de que me están criticando ellos a mí, y si yo puedo aprender de la palabra, yo podría ser como ellos después, ¿verdad?
pero es porque el enemigo usa todas estas situaciones de personajes o de cuestiones para decir, no quiero hacer de esa manera. Por eso que hay personas que no se han hecho creyentes del evangelio porque dicen, yo para ser como esa persona que es creyente, mejor me quedo como estoy, dicen algunos. Pero obviamente es porque no estamos poniendo los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el enemigo está usando diferentes maneras entre la decepción, entre la acusación, entre las diferentes características, o inclusive nuestro choque con otros creyentes que no están bajo la misma manera de pensar, y por así decirlo, nos peleamos o se nos da esos roces para que no continuemos nosotros y nos sintamos decepcionados del cuerpo de Cristo o de las personas o de la doctrina o un montón de situaciones que uno se pueden enfrentar, porque realmente hay muchas cuestiones que uno se va topando. Inclusive podría resaltar yo lo que actualmente, situaciones que se dan con debates, etcétera, ¿verdad? Entonces, conforme a esto, vemos de que eso puede generar algo en nuestra alma y nosotros decir, yo, ¿para qué voy a agarrar la Biblia? ¿Para qué voy a hacer esto si yo me voy a enfrentar a cosas? Porque a veces, cuando uno entra en el Evangelio, uno quiere entrar en amores con Dios, no saber nada de nada, más que estar cerca de Él y aprender de Él. Cuando uno va creciendo, se va topando con cuestiones muy marcadas que a uno no le agradan y que uno va a tener que enfrentarse a ellas, ¿verdad? Como algo tan sencillo como las personas que se dedican a hacer videos para criticar a otros ministros con que no están haciendo que no son sana doctrina, ¿verdad? Ellos en su posición, que a veces es arrogante, de que ellos creen que tienen la sana doctrina y critican a otros, uno prácticamente cuando uno busca crecer y uno considera que lo que uno tiene de parte de Dios es sano y uno va creciendo, a ellos puede ser que no les parezca lo que uno está predicando y ya están para sacarles a uno, le pueden sacar a uno un video de que uno está predicando algo falso, ¿verdad? Entonces uno sabe que cuando uno crece en el evangelio se va a topar con eso y obviamente a uno no le va a gustar la actitud de ellos, pero no por eso uno tiene que dejar y abandonar la doctrina, más bien entender que esas cosas van a pasar y preparar el alma para esos acontecimientos que van a venir. Y por eso mencionar los acontecimientos inclusive de la decepción, de la acusación o inclusive el desgano, las guerras espirituales que se presentan y un sinfín de situaciones que se van a armar, que inclusive a veces el enemigo puede armar situaciones en el trabajo para que nosotros lo dejemos de hacer. A mí me pasó mucho en un trabajo que tuve, que siempre yo me dedicaba los sábados y domingos a buscar a Dios. Y era casi siempre de que yo por buscar sábado y domingo a Dios casi todo el día lunes, lo primero que pasaba era que mi jefe me regañaba. Ya buscaba cualquier cosita para poder regañarme. Y yo sabía claramente que era porque me enfoqué en buscar a Dios. Entonces eso puede afectarnos a nosotros. Decir, yo me estoy dando y en lugar de tener una gloria, un amor, un deleite, están pasándome estas cosas y el alma se puede, por así decirlo, resentir. Entonces nosotros debemos estar preparados para esos enfrentamientos, saber que van a venir y preparar al alma, enseñarle a través de la palabra que tiene que prepararse para resistir lo que el apóstol Pablo podría mencionar como la armadura de Dios. Y por esa razón vemos de aquí, como por eso resaltaba, que Pedro, después de este lloro amargamente que le dolió fuertemente haber fallado, que inclusive le pudo haber sido acusado en su mente, sentido decepcionado, triste y algunas otras características que no podría imaginar de Pedro. Y por esa razón podemos ver un Pedro que se aparta a pescar nuevamente a sus costumbres, si lo queremos decir así, antes de Cristo. Pero hay algo bastante esperanzador en esto y es Jesucristo. Por eso en Juan capítulo 21 del 15 al 19 dice lo siguiente, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de José, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 18. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde tú no quieras.
19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En este caso vemos algo bastante importante porque vemos que la primera vez que Dios inclusive le dijo que él iba a fallar 3 veces, lo iba a negar 3 veces, y que a causa de eso también él se apartó de alguna manera. En este caso, en el versículo 21 el capítulo 21 de Juan, vemos cómo Jesús va a buscar a Pedro, porque realmente claramente se ve cómo Jesús llega con ellos, que ellos estaban pescando, y claramente Pedro va con Jesús y se sienta prácticamente, es decir, que Jesús fue a buscarlo, a Pedro, a pesar de que Pedro falló. Y a veces nosotros pensamos de que porque cometimos un error, porque fallamos, etcétera, Dios nos va a desechar. Dios ya no nos quiere porque cometimos un error. Inclusive el enemigo puede ahí decirnos, mira, que le fallaste a Dios, que Dios te desechó, y un montón de cuestiones que el enemigo, por nuestra falta de comprensión de la gracia de Dios, es de que nos echamos al abandono, ¿verdad? Y tiene que venir Dios a levantarnos el ánimo. Tiene que venir Dios a decirnos, mira hijo, seguí. Yo no te estoy desechando, ¿verdad? Cometiste un error, pero como todos, pues, todos cometemos errores, todos fallamos. El problema está que nosotros a veces le ponemos demasiada importancia cuando fallamos, ¿verdad? Que hay algunas personas que gritan, se jalan el pelo o qué sé yo, o comienzan a tirar cosas. Pero debemos aprender a lidiar con los errores, porque no significa que siendo creyentes no vamos a cometer errores. Los errores los vamos a cometer. Y más aún cuando uno quiere dedicar su vida a Dios, los errores que uno comete, o inclusive los pecados que a veces uno comete, le pueden doler mucho a uno, que uno dice, ¿para qué voy a seguir si sigo fallando, ¿verdad? Y esto no significa que se van a acabar los fallos, van a continuar. Obviamente tampoco es que uno quiera buscarlos, ¿verdad? Sino que uno está procurando, a veces inclusive siendo muy cuidadoso para no cometerlos, pero aún así a veces nos pasa. Y no necesariamente significa que nos vamos a echar al abandono o que Jesús nos va a echar al abandono, porque aquí vemos cómo claramente Dios va con Pedro para traerlo nuevamente a su camino, a su aprendizaje, porque Pedro tenía que seguir aprendiendo, porque Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirlo, pero hasta el momento no lo pueden sobrellevar. Es decir, que Pedro todavía tenía cosas que aprender de Jesús. Entonces, vemos que Jesús lo va a buscar, que Jesús le da aliento a él para que continúe. Por eso le dice, ¿me amas, Pedro? Y le dice él, sí, te amo. Pero aquí vemos de que, a diferencia de la vez anterior, Jesús le dice las siguientes palabras, que lo voy a volver a leer. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. 19. Esto dijo dando a entender qué muerte había de glorificar a Dios. Entonces, en este caso, la anterior vez lo negó, pero en esta vez Dios le da una palabra para que él tenga la esperanza de que ahora va a glorificar. Y dice, y dicho esto, añadió, sígueme. Cuando hablamos de sígueme, hablaba de que el maestro le pide al discípulo que lo siga. ¿Para qué? Para que sea como él. ¿Qué significaba? De que Pedro iba a seguir aprendiendo de la doctrina de Cristo para poder ser como Cristo. Entonces vemos de que la palabra nos da una esperanza. En este caso era la palabra personificada a Jesús como él. Entonces alguien podría decir, hermano, pero yo no soy como Pedro. Es que ciertamente hay que entender de que nosotros somos hijos de Dios, que Dios nos escogió a nosotros para que seamos sus discípulos, y Dios no nos va a desechar a nosotros solo porque sí. Si nosotros tenemos ese pensamiento que Dios nos desecha como que fuéramos cualquier cosa, estamos muy equivocados con respecto a Dios. Porque para comenzar, si fuera porque fallamos, ¿para qué existiría la salvación entonces? Si la idea de la salvación era eso, rescatarnos de una condenación porque éramos personas realmente aborrecibles, desenfrenadas, idólatras, paganas y la cantidad de adjetivos que se les pueda venir a la mente. Pero en este caso, nosotros cuando estamos en Cristo, inclusive se lo he dicho a muchas personas, cuando uno cree en Jesucristo, Dios ya sabe los errores que vamos a cometer. Dios ya sabe que somos hombres que fallamos, inclusive en su plan de salvación, por esa razón, y por eso yo lo he mencionado, que yo considero que por esa razón nos hizo hijos, no nos dejó como criaturas. Porque si nos hubiera dejado como criaturas, fácilmente podría decirnos, miren, mejor sáquense de aquí. Pero como nos hizo hijos, al hijo se le tiene un mayor grado de misericordia que tal vez una creación. Es decir, yo puedo tener un perro. Si el perro me falla, inclusive puedo cambiar de perro. Si un gato me falla, puedo cambiar de gato. Entonces, pero si yo tengo un hijo, yo no voy a venir un hijo y lo voy a cambiar por otro, porque salió de mis entrañas.
yo lo engendré. Entonces, por consecuencia, si mi hijo me falla, por muy malo que se porte mi hijo, yo voy a procurar y voy a luchar para que mi hijo sea como yo necesito que sea. O en este caso, Dios Padre necesita que seamos a la semejanza de su Hijo. Entonces, Dios no va a desecharnos a nosotros o nos va a dejar ahí tirados, sino que Dios va a luchar, por así decirlo, para que nosotros continuemos en su camino porque nos ha hecho sus hijos o nos ha hecho sus discípulos. Entonces el maestro también se enfoca de que su discípulo continúe en su aprendizaje porque sabe la gloria que corresponde, ¿verdad? Y por esa causa vemos cómo es que la palabra se acerca a Pedro, es decir, Jesús, para darle aliento o esperanza a Pedro, para que Pedro continúe en el aprendizaje de la verdad. Entonces, basado en esto, entendemos nosotros de lo que hemos estado hablando, que el enemigo se va a levantar en contra de nosotros, que el enemigo va a utilizar o explotar los problemas del alma que nosotros podemos tener como frustraciones, acusaciones, y a que a veces mismo nosotros le hemos dado lugar a ello. Es decir, nosotros mismos, por ejemplo, el enemigo nos dice, sí, es que tú eres un tonto, y nosotros decimos, sí, que soy tonto, que soy esto, que soy lo otro, y uno mismo sirve de arma al enemigo para atacarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender la mentalidad de Dios y por eso se lee la Biblia. Y por eso ahorita voy a comenzar a leer unos versículos que me han ayudado en mi transcurso del camino en Cristo, que son una manera de ejemplo, por supuesto, porque sé que a una otra persona eh, le puede ayudar a tenerlo como referencia. Inclusive Dios también le puede mostrar otros versículos que como dice la palabra, lo puede guardar en su corazón o lo puede guardar en su aljaba para cuando se presenten las situaciones que les pueda doler en su alma y se puedan poner en una posición, ya no quiero seguir. Algo similar a lo que pasó con Isaías, ¿verdad? Que Isaías dice, yo no soy mejor que mis padres, sintiéndose, por así decirlo, decepcionado, que haber fallado, de haber huido de una mujer que lo señaló a muerte y claramente se desanimó. Entonces, hay muchas cosas que en el largo del camino ciertamente el enemigo va a usar y que a veces nosotros también no ayudamos, no somos como que de mucha ayuda porque es como que el enemigo nos diera un cuchillo y nosotros mismos nos metamos como 20 cuchilladas nosotros mismos. No es ni siquiera a veces que el enemigo nos ataque, ¿verdad? Sino que a veces nosotros solo nos da el arma para que nosotros lo hagamos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de no utilizar las armas del enemigo para nosotros mismos. Por eso las personas que se acusan, dejen de acusarse. No sirve de nada que se estén acusando. No sirve de nada que se digan que son tontos, que son inútiles, que todas esas cosas. El enemigo lo ha hecho y ha utilizado a través a los papás, ha utilizado a través a los tíos, a los abuelos, ha usado a los amigos, inclusive puede ser que al pastor o a los hermanos en Cristo, pero no significa que por eso que uno sea de esa manera, pues. Inclusive si uno fuera tonto, inclusive si uno se mereciera ese nombre, tampoco significa que uno va a venir y hacerlo contra uno mismo. Porque la misma palabra dice que por muy tonto que nosotros seamos, si estamos en el camino de la salvación, no nos vamos a perder. Hay esperanza para nosotros en la palabra en todo aspecto y todo sentido, y por lo cual Dios nos da la palabra para tener esperanza. Por eso es la Biblia lo que antes se escribió, para nuestra esperanza se escribió, para que por medio de las escrituras tengamos consolación y esperanza, porque hay un camino duro y un camino difícil. Y inclusive señalando a Isaías le dice, no sé si fue el ángel o le fue Dios, que le dijo, levántate porque mucho camino tienes para recorrer. Es decir, que este solo es como que la mitad del camino, ¿verdad? E inclusive yo recuerdo muy bien que cuando yo pasé ciertas cuestiones difíciles, y yo estaba orando, el Señor me dijo eso, me dijo, mira, levántate porque todavía tienes camino por recorrer, ¿verdad? Así como que, mira, estos solo son los primeros golpes o las primeras situaciones difíciles. Hay muchas más que hay que sobrellevar. Pero por esa razón el mismo Señor Jesús nos va a dar la misma provisión de su palabra. En este caso, así como cuando se acercó a Pedro, a darle la palabra, el aliento para seguir adelante. Y obviamente nosotros quisiéramos que tal vez Dios bajara o nos profetizaran, pero la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Y por eso voy a mencionar unos versículos que a mí a lo largo de la vida me han ayudado como forma de ejemplo. Obviamente a cada uno le van a dar diferentes versículos o los mismos, ¿verdad? Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces vemos aquí la promesa de Dios. En este caso, no temamos en buscar la doctrina, no desfallezcamos en su aprendizaje, porque Él es nuestro Dios que está con nosotros
Él nos fortalecerá para aprender. Él nos ayudará para aprender. Él nos sustentará con la diestra de su justicia. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces aquí habla que habrá aflicciones que podrán venir sobre nuestra vida, pero también tenemos una gloria venidera que en nosotros se manifestará. Es decir, que cuando miramos conflictos, situaciones difíciles, no veamos necesariamente lo que estamos viviendo, sino entender que hay una esperanza gloriosa que tenemos delante de nosotros, que no se compara a los problemas, situaciones o dificultades que tenemos. Que si logramos vencerlos, que si logramos sobrellevarlos o soportarlos o vencerlos, vendrá una gloria mucho más grande sobre nuestras vidas, que nos hará permanecer. 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este versículo me ayudó mucho porque antes mayormente tenía la situación de las acusaciones, ¿verdad? Que a veces uno se siente acusado cada vez que peca, uno se siente acusado cuando uno falla, y el enemigo viene a acusarlo y a decir muchas cosas. Yo en ese momento me aferré a este versículo, inclusive lo menciona la palabra, el apóstol Pablo habla de asidos a la palabra de Dios, es decir, tómenla, aférrense a la palabra. Y yo cada vez que fallaba o cometía un error, cuando venían las acusaciones que venían así, es que tú eres esto, que fallaste por esto, y venían un montón de conflictos, me aferré a este versículo bastante, y decía, sí, yo pequé, pero tengo abogado, tengo a Jesucristo como mi abogado. ¿Cometí un error? Sí, cometí el error, pero tengo a Jesucristo, cual está intercediendo delante de mí, delante del Padre. Sí, que interpreté mal o hice mal esto y lo otro, sí, pero abogado tengo delante del Padre a Jesucristo, y Él me va a corregir, Él me va a ayudar, Él me va a encaminar, porque yo soy su hijo y no va a permitir que yo siga haciendo lo malo o que yo siga cometiendo errores de esta magnitud. Entonces uno se aferra a la palabra, como en este caso este versículo de 1 Juan 2:1. Tenemos este otro versículo, Hebreos 4:16, dice de la siguiente manera, que también a mí me ha ayudado bastante cuando uno comete un error, porque el enemigo cuando uno comete un error le va a decir, sí, si te acercas Dios te va a regañar, que si te acercas Dios no te va a recibir porque cometiste otra vez otro error. Y puede el enemigo buscar diferentes palabras por medio de personas, por medio de, inclusive la misma Biblia puede usar el enemigo para acusarnos, o por diferentes circunstancias para que si uno comete un error no se acerque uno a orar. Y aquí Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí nos habla de muchas cosas, entre una de ellas acercarse a Dios, es decir, yo puedo haber cometido un error, yo puedo haber fallado, inclusive me hubieran atacado a mí, pero también sé que yo me puedo hacer con confianza. No está hablando que solo me acerque, porque una cosa es acercarse y otra es acercarse con confianza. Es decir, yo puedo cometer un error en una empresa y puede ser que la persona me pueda pegar una gran gritada, por así decirlo. Entonces yo no necesariamente me voy a acercar con confianza, me voy a acercar con temor. Entonces cuando Dios dice, acérquense con confianza, no necesariamente significa que me va a pegar una gran gritada, ¿verdad? Significa que Dios sabe que yo puedo cometer un error, sabe de que yo voy a fallarle y que le fallé, pero también Él sabe de que no va a resolver nada si me acusa, si me alega, si me grita necesariamente, no lo va a resolver. Él sabe que lo voy a resolver acercándome a su presencia y que Él me va a dar o me va a suministrar de su espíritu para que yo pueda seguir adelante. Que si yo me aparto de su presencia, no voy a poder hacerlo, porque la Biblia dice, lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces, por lo tanto, Él dice, bueno, si cometiste un error, acércate con confianza. ¿Para qué te vas a alejar? ¿Y para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Perdón, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, este versículo es bastante importante y relevante. ¿Por qué? Porque recordemos y este también me ha ayudado a mí bastante, porque recordemos de que el apóstol Pablo cometió muchos errores en el pasado. Entre ellos era perseguir a los creyentes, hacer que blasfemaran, dar su aprobación para la muerte de Esteban y cuantas situaciones que uno podría desconocer del apóstol Pablo. Entonces, tampoco significa que cuando el apóstol Pablo se convirtió al evangelio, él ya era perfecto y no cometía errores. Inclusive recordemos de que tampoco el apóstol Pablo fue de que al momento de convertirse en Hechos 9, ya él fue transformado, por así decirlo, en apóstol, sino que el apóstol Pablo tuvo un crecimiento. Él inclusive, cuando ya lo hemos revisado en Hechos capítulo 13, él fue llamado a ser apóstol junto con Bernabé a cumplir una misión apostólica, pero previo a eso él no era apóstol. Él creció como predicador, que él también dice: yo soy predicador, maestro y apóstol a los gentiles. ¿En qué sentido? Que él comenzó como predicador, él comenzó como un creyente que predicaba. Dios lo llama a ser maestro, como también se menciona en la palabra cuando dice que los profetas y maestros ministraron a la iglesia del Señor, y dentro de ellos estaba Pablo, y luego después es llamado apóstol. Pero no significa que en ese transcurso él cometió errores. Inclusive lo resalta en el libro de Romanos, como él menciona de que él a veces quería hacer las cosas que son de Dios, y con su mente lo quería hacer, pero con su cuerpo a veces pecaba por el pecado que habitaba en su carne. Entonces él cometió errores, él cometió fallos, y él sabía que había cosas que también iba a continuar cometiendo, ¿verdad? Por lo cual menciona aquí, dice, no que yo lo haya alcanzado ya. Es decir, que él sabe de que hay cosas que tiene que alcanzar, ni que ya sea perfecto. Es decir, que él ha cometido errores, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido también por Cristo Jesús. Es decir, yo sigo, así como ustedes, yo sigo buscando alcanzar la gloria de Dios a su plenitud. Cometo errores, tengo fallas, pero lucho por ello. Y por lo tanto dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Esto hago, dice, nos está dando la clave. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Es decir, yo cometo a veces errores, pero no me va a servir de mucho yo cometer el error y quedarme: sí, es que yo fui un tonto, que yo fui esto, que yo fui lo otro, que sí, que ya viste que sos un burro otra vez, y comenzar uno a criticarse, a maltratarse, a hundirse uno mismo y permitir que también otras personas lo hagan. Y que eso permanezca por años. Sí, que hace yo un año hice esto y que por esto no sé qué. No nos va a servir de mucho. Entonces, por lo tanto, y menciono esto porque el apóstol Pablo, recordemos que cometió errores, errores fuera del evangelio y errores también dentro del evangelio. Por lo cual dice que él tiene una clave. La clave es olvidar lo que queda atrás. Ciertamente, al decir, él falla hoy, bueno, ya fallé. El que falló, ya fallé. Yo pequé hoy, pequé, está bien. Pero esto ya queda atrás. Yo lo que necesito es extenderme a la esperanza de buscar ser como Cristo. No quedarme bajo el pasado de mis pecados, porque claramente también cuando uno ora a Dios y uno se acerca, dice la palabra que Él borra nuestros pecados. Entonces no puede ser posible que Dios nos perdone, se olvide de nuestros pecados y que nosotros a cada rato lo estemos trayendo nuevamente de que otra vez que yo fallé, que yo fui esto, que yo fui lo otro, etc. No nos va a servir de nada acusarnos, decepcionarnos o abrazar la depresión, sino que nos va a servir olvidarla. Cometí un error, está bien, cometí una falta, la cometí, pero una cosa voy a hacer: acercarme a Dios, porque Él me va a ayudar a resolver o a solventar las cosas a las cuales he fallado y encontrar una solución, no una queja. Inclusive, como yo le mencionaba a algunas personas, no nos sirve del todo solo acusarnos, ¿verdad? ¿En qué glorificamos a Dios? En estarnos acusando, gritando, insultando a nosotros mismos. Porque a veces cuando uno falla dice: sí, es que yo soy un tonto, yo soy esto. La pregunta es: ¿le serviría realmente a Dios algo hacer eso?
No, mejor agradecerle a Dios y decir, Señor, te doy gracias porque a pesar de que fallé, tú me vas a ayudar. Señor, te doy gracias porque a pesar de que cometí un error, no me has condenado. Más bien, tú extiendes tu mano para ayudarme, para ofrecerme tu esperanza, para ofrecerme tu salvación. Entonces ya no le estamos dando armas al enemigo, ya no les estamos dando oportunidad al enemigo. Más bien estamos glorificando a Dios, inclusive en nuestras fallas, inclusive en nuestras faltas, agradecer por su gracia. Y es lo que claramente mencionan con Pablo cuando dice que él, por un emisario del enemigo, o que Dios le dio lo que se conoce como el aguijón de Pablo, dice que ha orado para que le sea quitado y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dando a entender de que, por eso él decía, y por eso yo me glorío en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Dios sea perfeccionado. ¿En qué sentido? De que yo fallo y uno va a seguir fallando. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Pero también bajo esas fallas tenemos la esperanza de su gracia, la esperanza de que Él nos anima a seguir. Y por lo menos yo lo he experimentado muchas veces cuando uno ha fallado, y fallado en el sentido que inclusive a veces Dios le puede decir a uno, mira, predícale a tal persona, y uno no le predica. O veías esto y uno no lo hace, y uno se siente, uno llega a la iglesia llorando de que le fallé otra vez a Dios, no le pude hablar a fulanito, a sutanito, no pude aprender esto, no pude ganar un examen, etcétera. Y en esas situaciones, Dios le levanta el ánimo a uno por su palabra, por muchas cuestiones para seguir adelante. Entonces uno entiende que Dios no es un Dios que desecha, no es un Dios que nos menosprecia por nuestras debilidades. Más bien Él sabe que somos personas con un conjunto de debilidades, un conjunto de defectos, pero también Él sabe de que su palabra lo puede solucionar todo. Y que por eso Él nos enseña. Por eso se habla de enseñar, porque uno no lo sabe. Por eso la Biblia dice, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Él sabe que hay cosas que no sabemos hacer. Y por eso nos habla de apréndanlas. Por eso hablamos hoy de aprender la doctrina. Pero que las cuestiones de nuestra alma, las frustraciones, decepciones y otro montón de situaciones están provocando que no continuemos, o que tal vez si no nos hemos enfrentado en este momento a eso, el enemigo podría venir, algo así como un general de guerra con su caballo, con armas de guerra, a querer derrumbarnos, y entre lo que va a explotar son nuestras emociones o almas, para que digamos, no quiero hoy porque no siento ganas de aprender. Y uno tira ahí la Biblia sin entender de que tal vez solo con haber leído el versículo del día, que tengo, a veces que tenemos una aplicación instalada, ese versículo del día nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante. Y también el hecho de aferrarnos a la palabra, ¿verdad? Y entre una de las cosas, y voy a mencionar ahorita el último versículo, Isaías 62:1, dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. También menciono esto porque yo recuerdo que hace muchos años, o ahora no creo que ahora no me ha pasado tanto, pues, pero antes yo me levantaba en la mañana y yo me levantaba decepcionado porque decía, otra vez me toca que enfrentar el día a día y toparme con mis errores, ¿va? Entonces uno ya como que no sentía como que el agrado de levantarse en las mañanas. Pero había un grupo de versículos que los tomaba día tras día y al nomás levantarme los comenzaba a mencionar, o algunos le llamarían a declarar. Y decía, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Y lo repetía, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. También tomaba el otro versículo que dice, porque día santo es este, tomad la grosura de la tierra, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Porque a la noche vendrá el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Porque por un momento será su vida, pero su favor durará toda la vida. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Y comenzaba a citar diferentes versículos que hablaban de la transformación de una tristeza o de un dolor o de una decepción al gozo del Señor. Y entre una de esas, entre una de ellas, Dios me dio este versículo también de Isaías 62:1, porque como uno a veces se levanta cansado de luchar, por así decirlo, o de combatir contra las cuestiones del enemigo y contra uno mismo, entonces uno decía, bueno, ya no quiero seguir, o si quiero, pues no quiero ahorita, tal vez mañana. Entonces este versículo da la fuerza, o por lo menos me da la fuerza a ello, porque yo he tenido una esperanza
sobre el hecho de la gloria de Dios sobre la tierra, ¿verdad? O el hecho de predicarle a otros y que conozcan a Jesucristo, y que las diferentes situaciones que se presentan a veces lo pueden decepcionar a uno, ¿verdad? O inclusive a veces me pasaba en la universidad que a veces yo invitaba como a 100 personas, 120 personas a la lectura de la Biblia, y a veces no se presentaba nadie, ¿va? Yo decía, pero ¿por qué no viene nadie? Entonces, y a pesar de que no era que invitaba a uno o dos, sino que invitaba hasta 100 personas, inclusive hasta por Facebook. Pero por eso menciona este versículo de aquí de Isaías, dice, porque por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Y aquí dirá alguien, pero esto qué tiene que ver con aprender, ¿verdad? Habla de dos cosas muy puntuales. Habla principalmente del amor que yo le tengo, en este caso a Dios, y a la esperanza que yo tengo sobre mi nación santa. Y en ambos casos menciona por amor de Sión, por amor de Jerusalén, en términos de lo que yo anhelo y yo deseo, en este caso para la restauración. O podemos poner por amor a mi familia, por amor a mi congregación, por amor a Dios, por amor a que la gloria postrera será mayor que la primera. No descansaré. Y habla aquí de no callar y no descansar. Es decir, cosas que no tengo que dejar de hacer. Tengo que continuar bajo el aprendizaje de la palabra hasta que se cumpla lo que el anhelo de Dios ha dispuesto en mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se lo dieron a Isaías. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la idea de que haya un avivamiento. Nosotros tenemos la idea de que Dios se dé a conocer a las otras personas a través de la predicación o las enseñanzas que damos, que a veces las personas pueda que lo reciban o no, o puede ser que a veces nosotros decimos, pero yo no tengo tal vez la revelación del hermano tal o la sabiduría del fulanito tal, ¿verdad? Y que eso le puede decepcionar a uno para decir, es que yo no tengo lo que ellos tienen, por lo tanto, ¿por qué voy a predicar? ¿Por qué voy a enseñar? ¿Por qué voy a aprender si nunca voy a alcanzar lo que X o Y o Z predicador va a alcanzar? Pero recordemos de que Dios ha puesto esperanzas en nosotros y esas esperanzas tienen que estar bajo la continuidad. Es decir, que Dios va a premiar la continuidad, la persistencia, y que van a haber muchas cosas que van a venir que el enemigo va a usar para eso, ¿verdad? Inclusive en mi caso, una de las situaciones por las cuales yo predico o hago estas transmisiones en vivo es porque Dios me impulsó a hacerlo, y bajo los comentarios que les comento ahorita, porque uno mencionaba y decía, bueno, es que si yo predico yo no tengo la revelación o la profundidad que pueden tener X o Y o Z predicador, y Dios me trajo al versículo que decía en el libro, en los evangelios, cuando decía que vinieron los ricos y que ellos dieron de lo que les sobraba, pero que vino una mujer viuda y dio de todo lo que tenía. Y Jesús preguntó, ¿quién dio más? Y Jesús menciona, dio más aquella que dio todo. Los demás dieron de lo que les sobraba. Los ricos dieron lo que les sobraba. Pero esta mujer que era pobre dio de todo lo que tenía. En ese momento yo entendí, cuando leí ese pasaje, que Dios me trajo a la mente, y es que no importa si yo tengo mucho de Dios o tengo poco de Dios. Dios lo que necesita es de que si yo tengo mucho de Él, darlo todo. Y si yo tengo poco de Él, darlo todo. Pero que hay personas que pueden tener grandes revelaciones, que pueden tener grandes profundidades, pero que no lo están dando todo. Que le están dando al pueblo migajas. Le están dando al pueblo que, hagamos de cuenta, una prédica el domingo y luego descansan los otros 6 días, ¿verdad? Entonces me di cuenta de que no era tanto que uno supiera mucho, no, sino que era el hecho de que uno diera todo lo que Dios le ha dado a uno. Entonces, por lo cual menciono en este caso de no callar, por amor a Dios, por amor a las promesas que Él me ha dado, por amor a mi familia, de que ellas sean salvas, no descansaré y no callaré. En este caso habla de una continuidad. Yo voy a continuar bajo lo que Dios me ha pedido, en este caso aprender de su doctrina, a pesar que pueda ser difícil, a pesar que me pueda tropezar con ciertas cosas, o a pesar que no entienda y que haya fallado, etcétera. Voy a continuar bajo la esperanza que Él me va a ayudar, bajo la esperanza que Él me va a apoyar, bajo la esperanza que me va a corregir, bajo la esperanza de que si yo continúo persistiendo, voy a agradar a su alma, porque la Biblia dice, si Él desistiere, no agradará a mi alma. Y también bajo la esperanza que si yo continúo, voy a alcanzar aquella gloria que me fue prometida, de una manera tal vez personal, pero siempre y sobre todas las cosas, porque esta esperanza que me dieron es para glorificar a Dios en plenitud de gloria, ¿verdad?
Entonces, a eso me refiero prácticamente al hecho de este pasaje de Isaías 62:1. Entonces, cuando yo leo este pasaje, tal vez uno está cansado o frustrado, y yo leo este pasaje, me recuerda de que tengo que perseverar, que tengo que continuar, a pesar de que vengan estas dificultades o pecados o errores que uno comete. Por lo menos a mí, este versículo me da la fuerza para continuar. Y inclusive creo yo que no me recuerdo si lo grabé, pero inclusive, bueno, no sé si a alguien le vaya a gustar, pero hay versículos que Dios me los ha dado en canción. Es decir, ciertamente están estos versículos, pero después Dios lo da en forma de canción para que uno lo pueda expresar. Inclusive por eso mencioné el caso de Isaías, perdón, de Salmos de 118:24, cuando mencionaba que yo me levantaba así como algo decepcionado, triste, y yo lo repetía: este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Entonces, en esa de estarlo repitiendo todos los días cuando me levantaba, inclusive a veces lo repetías 3, 4, 5 veces al día o en un momento, de repente entre uno de esos comenzó a venir un cántico que Dios me brindó, y yo lo comenzaba a cantar, también no solo decir el versículo, sino también el cántico. El cántico es más o menos así, va: este es el día que tú has hecho, oh Jehová mi Dios, oh Jehová mi Rey. En este día me alegraré, en este día me regocijaré. Este es el día que tú has hecho, oh Jehová. A lo que quiero resaltar con esto es no necesariamente dando el cántico, tampoco es por así decirlo que sea famoso, sino que el hecho es de que en la intimidad Él provee. Por eso que dice la Biblia: tú me pusiste mis pies sobre peña y pusiste en mi boca un cántico nuevo. Voy a decir, leo el versículo: cántico nuevo. Inclusive hay una canción de eso. Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro ese versículo. Ah, ya me acordé. Se puso mis pies, creo que es sobre peña. Creo que es Salmo 41, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4. Confiarán, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, y yo anunciaré y hablaré de ellos. No pueden ser enumerados. Entonces vemos aquí que eso mencionaba, ¿verdad? Que cuando uno se aferra a la palabra, que uno es dirigido por la palabra del Señor, Dios puede poner en nosotros un cántico nuevo. Obviamente hay diferentes cánticos que Dios nos puede dar. No significa que alguien, porque hagamos de cuenta que uno no tenga una bonita voz, sino que Dios lo va a dar a cada quien, porque eso Él ha dado, porque uno se aferra, Él mismo le está proveyendo. Por eso puse el ejemplo de este cántico. Y claramente hay otros cánticos que el Señor me ha dado en mi intimidad, en esta situación de: Señor, dame fuerza o guíame. Han brotado, por lo que aquí dice el versículo: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y puso en mi boca un cántico nuevo. Pero está hablando de nuestra intimidad, no necesariamente para que uno saque un disco del todo, para que uno saque ¿cómo se llama?, un sencillo en Spotify o algún otro tipo de cosas, sino que está hablando de mi relación o intimidad con Él, que me va a dar la fuerza para yo avanzar. Es decir, que en esos momentos difíciles, esos versículos que se transformaron en la manifestación de un cántico, me ayudan a seguir. Es decir, que yo a veces, cuando he sentido ciertas dificultades, he agarrado esos cánticos, o sea, esos versículos que se fueron transformados en cánticos, y los he cantado y me ayudan a seguir. Así como eso, tengo otros cánticos como el Salmo 3, que también en ciertas situaciones difíciles o que a veces me siento desfallecido, por así decirlo, también lo he expresado. No es solo declarado el versículo o los versículos, sino que también los he cantado en esa manifestación, que tampoco lo voy a cantar aquí del todo, ¿verdad? Sino que quería poner un ejemplo. Y en esa intimidad, Dios nos ayuda a seguir, Dios nos ayuda a fortalecernos. ¿Y por qué hablo de los cánticos? O porque alguien dirá: hermano, pero ¿qué tiene que ver la canción con decir el versículo? Porque hay un versículo que dice
que Él me rodeará con cánticos de liberación. Y cuando nos da esos versículos son liberación para nuestra vida, es decir, somos liberados de esos enemigos que vienen hacia nosotros. Entonces esos cánticos nos liberan de todas estas acusaciones. Vamos a ver si lo encuentro. Ese es, esta vez se lo digo. Dice acá, esto es... Ahí está. Salmos capítulo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, por eso mencionaba ese punto de que Dios nos puede proveer estos cánticos de los mismos versículos que ya sabemos para nosotros expresarlo. Y por eso es lo que habla el Salmo capítulo 3 cuando lo expresa David, cuando habla de, oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me libró de todos mis adversarios. Ese es el Salmo 3. Claramente hay unas personas que lo han cantado de diferentes maneras, pero cuando Dios nos lo trae en forma de canción, también nos va a ayudar, ¿verdad? Como hay otro versículo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies al resbaladero, ni dormirá el que te guarda, el que guarda Israel, ¿verdad? Y hay canciones, y esas canciones pues ya la han sacado, creo que es el himno central sacó esa canción que dice, eh, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos, la tierra y el mar. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos, la tierra y el mar. Por eso le alabaré, y toda gloria yo le daré. Por la eternidad su nombre le exaltaré. Hay otras canciones, por supuesto, que también que otras personas han cantado. Creo que Juan Carlos Alvarado también sacó una canción de eso. Pero es un poquito más de adoración, que dice, que no me recuerdo la canción ahorita, por supuesto, pero lo que quiero resaltar es de que estos cánticos no necesariamente es para cantarlos en la iglesia, sino que vuelvo a resaltarlo en nuestra intimidad, en nuestra intimidad. Nosotros podemos tomar de estas armas, en el sentido de la arma, es la alabanza, es una arma también de guerra que va a ayudarnos para pelear contra aquellas cuestiones que se nos presentan en la vida cotidiana, como en estos casos. Por ejemplo, voy a mencionar un versículo, y con esto creo que terminamos, que habla Ezequiel, creo que es, o sea, no, perdón, es Isaías. Perdón, voy a encontrarlo, espada, pero espada, creo que es Isaías, habla de la espada del Señor como tambor, pero, no, perdón. Solo, aquí está, creo que es este. Aquí está, sí, ya lo encontré. Perdón, que me tardara, pero aquí está. Dice Isaías capítulo 30, versículo 32 al 33. Y cada golpe de la vara justiciera que asienta Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Entonces, si nos damos cuenta acá, habla de que en alabanzas, por eso dice será con panderos y con arpas, en el sentido de que la alabanza nos va a ayudar a nosotros a poder contender o batallar o pelear contra aquellas cosas que vienen en contra de nosotros. En este caso, mencionaba por lo tanto las alabanzas que pueden ayudarnos a nosotros a sentir nosotros un refugio o un reposo, una esperanza de las palabras que Dios nos ha dado para poder continuar avanzando. Entonces vamos a finalizar prácticamente con esto. Vamos a orar para entregar pero antes de eso vamos a concluir aquí, cerrar ay Dios, ahorita voy a regresar aquí al inicio para la conclusión. Entonces, por conclusión es, como mencionaba, nosotros ahorita podemos comenzar a darnos al aprendizaje de la palabra del Señor. Obviamente cuando vamos creciendo, vamos avanzando, al enemigo enterarse de eso puede utilizar cosas para atacar a nuestra alma, para que nuestra alma desista de seguir aprendiendo. Y por eso hablamos de la murmuración o la decepción, acusación o algunas otras cosas, como en el caso de Pedro, que Pedro, a la hora de haberle fallado a Dios,
se amargó y se apartó. Por eso, lo tanto, tuvo que ir a buscarlo Jesús para brindarles de palabras esperanzadoras, para que él pudiera continuar en el aprendizaje del conocimiento de Jesús y por lo tanto ser como él. Por consecuencia, vimos también versículos que uno puede a la hora de agarrar la palabra, inclusive si uno lee, por ejemplo, los versículos a veces en la parte de atrás de nuestra Biblia, hay versículos que nos pueden ayudar a nosotros cuando dice que habla de tristeza, depresión o algunas otras cosas para poder avanzar. En esa práctica, Dios puede darnos, como vimos en el pasaje, de un cántico nuevo, porque eso nos va a ayudar para también entablar una batalla y un vencimiento contra las situaciones del enemigo. Por consecuencia, vamos a orar al Señor para que nos ayude, para que preparar nuestro corazón con la palabra de Dios, prepararnos para que cuando vengan estas situaciones uno tenga la palabra fija y fortalecida, para que si nos dicen algo nosotros ya tengamos, ciertamente si alguien viene y nos acusa, no, la palabra dice que abogado tengo. Si alguien viene y nos dice algo, nosotros, o inclusive alguna murmuración, algo, la palabra dice que vendrán y murmurarán en contra de mí, pero también nosotros tomar la Biblia y tomar las otras situaciones para poder continuar en el avance del aprendizaje de su palabra. Por eso habla de prepararnos, llenarnos de la palabra, de versículos que van a ayudarnos a cimentarnos bien en él. Por eso hablamos de la palabra disponer como determinación, de que estemos bien determinados, bien cimentados sobre ello. Y cuando vengan las diferentes circunstancias, nosotros poder avanzar y progresar. Entonces vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, por tu fidelidad, tu verdad. Dirígenos hoy para continuar en el aprendizaje de tu palabra, para continuar en la búsqueda de tu rostro, para que tú nos proveas de aquellos versículos o aquellas palabras necesarias, porque tú sabes de antemano qué vendrá en contra de mí. Por lo tanto, provéeme de todos estos versículos, como ya sé lo que hizo la palabra, de llenar mi aljaba de flechas, es decir, de toda tu palabra para estar preparado para la batalla. Y asimismo, por lo tanto, Señor Jesucristo, saber cómo lidiar en contra de las acechanzas o los peligros o las otras cosas en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por favor, Padre eterno, a ti la gloria, la honra, el honor, poder y la alabanza. Te lo agradecemos, Señor y Salvador. Te lo agradecemos, amado pastor, bendito eres eternamente y para siempre. Te lo agradecemos y ayúdanos hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Vamos a orar ahorita por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Bendito Padre, venimos delante de ti porque queremos aceptarte como Señor y Salvador, queremos arrepentir de nuestros pecados, también queremos reconciliarnos contigo. Hemos sabido que hemos afrentado tu rostro y nos habíamos apartado, ahora queremos acercarnos a ti y buscar tu benevolencia y tu gracia. Reconocemos a Jesús como Señor y como Salvador, y también que Él ha resucitado entre los muertos. Por lo tanto, queremos agradecerte y bendecirte. Queremos ser bautizados en agua y ser llenos de tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos, amado Pastor y Rey. Aquí está nuestra vida. Gracias por hacernos tus hijos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre, amén y amén. Vamos a orar por último por las necesidades. Como dice la palabra, mi Dios puede suplir todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito eres, amado Pastor y Rey. Gracias por tu eterna fidelidad y amor. Hoy queremos agradecerte y pedirte que tú suplas la necesidad de que esta nación de Guatemala sea para la alabanza y la gloria de tu gracia, para que esta nación sea para glorificar tu nombre, que esta nación sea para exaltarte eternamente y para siempre, para que esta nación pueda levantar manos santas sin ni contienda y que no entre más la ideología de género, sino la palabra de Dios en las escuelas, para que tu loor y tu alabanza sea de la boca de los niños y los que maman. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Te pedimos hoy por las diferentes necesidades, personas que quieren ser libres de adicciones, quieren ser libres de enfermedades, quieren ser libres de conflictos y contiendas, quieren ser libres de cárceles, quieren ser libres de aflicciones, quieren ser libres, Señor Jesucristo, de angustias o depresiones o de otro tipo de situaciones. Te pedimos hoy, Señor, liberación, también como sanidad. Provee también de cántico nuevo, provee de palabras de liberación, de palabras de consuelo, palabras esperanzadoras, de todo lo necesario para que nosotros podamos continuar con el avance de tu palabra y tu amor. También pedimos hoy que provea, Señor, a las personas de sus ciertas economías que tal vez no han podido pagar luz, agua o teléfono, que no han podido tal vez pagar lo del colegio o las medicinas o algunas otras cosas, para que tú proveas todo, Padre bendito, para que ellos tengan una fe y una esperanza cimentada en la verdad. Te agradecemos desde ya porque escucha nuestras oraciones
y porque tú atiendes a nuestra voz. Gracias, amado Papito lindo. A ti la gloria, la honra, el honor, poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Paz y gozo a todos ustedes.